En este vídeo os vamos a enseñar el instrumental y material, así como las técnicas más habituales a la hora de hacer una reparación del ligamento cruzado anterior de la rodilla. Veremos la técnica All Inside y también la reparación del ligamento usando un tornillo interferencial. Aparte del instrumental de artroscopia que veremos a continuación, también necesitamos material para la extracción del tendón. Esta es la caja del instrumental del ligamento, donde encontraremos diferentes pinzas, como coger, disectores, krillers, etc., separadores, Hilpi, tijeras, farabebs, cucharilla, pinzas, mangos de bisturí y martillo. Para la parte de artroscopia sacaremos el material habitual, como puede ser una cámara, un cable de luz fría, un motor para el Saber y también un Surface Energy. En la caja de artroscopia encontraremos el instrumental habitual con los diferentes baskets, camisa de la óptica, introductor de la camisa, etc. En la caja del instrumental específico de Artres para la reparación del ligamento encontraremos brocas, agujas con punta broca o agujas con ojal, stripper, etc. En la parte de abajo encontraremos una plataforma para colocar la plastia y una regla. Estas son destornilladores, recupera hilos y cortador, guía extraarticular, guía del flip cutter, guías para la tibia o fémur, los adaptadores de la plastia, etc. A la hora de realizar nuestro procedimiento, cogeremos de nuestra caja de instrumental general unos farabeb, unos Langerberg, martillo, tijera y un disector. Sacaremos también varios hilos de Vicryl número 2 y una seda en el caso de usar All Inside. Aparte también sacaremos un hiladillo que vamos a cortar por la mitad. De la caja de ligamento, de las diferentes agujas que tenemos, sacaremos una aguja de punta broca en el caso de usar la técnica del tornillo interferencial. Si usamos esta técnica también sacaremos un litinol y una aguja con ojal en cualquier caso, ya vayamos a usar la técnica All Inside o la del tornillo interferencial. Cogeremos también el stripper para cortar el tendón que usaremos para la plastia, la plataforma y la regla, los dos adaptadores de la plastia, los colocamos y los apretamos . Aquí tenemos la regla y los agujeros que nos indicarán el tamaño del flip cutter. También cogeremos las diferentes guías Aquí están las del fémur, que pueden ser fémur derecha e izquierda, y también esta otra, que como veis tiene una terminación diferente. Y la guía de la tibia, que no tiene lateralidad. Cogemos también el mango de la guía extraarticular y estas dos cánulas. Esta más grande es para el flip cutter y esta otra para la aguja broca. Como veis pone aquí FC de flip cutter y aquí no pone nada. Y por último, este destornillador será necesario en caso de usar la técnica del tornillo interferencial. Entonces, ¿qué diferencia hay entre usar una técnica u otra? Entre usar tornillo interferencial u All Inside.
Pues muy poca. Como vamos a ver, únicamente se diferencian en un paso, en el paso de la tibia. Lo primero que haremos con la ayuda del disector es coger el tendón que vamos a usar. Pasaremos el hiladillo, tiraremos de él y pasaremos el stripper para cortar el tendón. Retiramos el hiladillo y tendremos entonces nuestro tendón. En este caso esto va a ser nuestro tendón, que una vez limpio le daremos unos puntos para que quede de una forma más anatómica y compacta. Seguidamente colocaremos un tie rope RT. Como podéis ver, tiene una chapa incorporada. Se coloca con una lazada simple, aunque en este ejemplo lo vamos a dejar así. Hasta aquí, ya usemos bien una técnica u otra, estos pasos son idénticos, pero a partir de aquí cambia ligeramente. Ahora primero vamos a ver la técnica All Inside. Entonces, para continuar, cogeremos un tie rope ABS. En este caso, este hilo hará las veces de tie rope ABS. El original es muy parecido al tie rope RT, pero sin chapa. Y se coloca en el otro extremo. Una vez colocado, vamos a usar una seda para poder diferenciar más adelante de qué hilo estamos tirando. Entonces, cortamos la aguja y lo colocamos. Le damos una lazada y así estaría nuestra plastia preparada. Y la pondremos en la plataforma para darle tensión. Ahora vamos a preparar el siguiente paso. Primero cogeremos el mango de la guía extraarticular y las guías. Del fémur vamos a empezar primero por el fémur. Entonces cogeremos la guía que mejor se adapte a nuestro fémur, la colocamos en el mango y lo cerramos con la ruleta. Esto ya estaría dentro de la articulación. A continuación cogemos la guía del flick cutter, se introduce, se aprieta para deslizar y previo a este paso se habrá medido la plastia a través de estos agujeros que teníamos en la regla para saber el tamaño del flick cutter. Por ejemplo, un 9 o un 9,5. Entonces cogeremos el flick cutter, que como podéis ver tiene una punta retráctil para colocarla, que se puede colocar en un ángulo de 90 grados, y entonces se introduce a través de la cánula y una vez colocado en su sitio se puede retirar la cánula. Con el flick cutter haremos un túnel ciego donde la parte más próxima a la articulación será más ancha y la parte más alejada será más estrecha, y de esta forma se quedará fijado la chapa que hemos visto previamente en el flick cutter. Entonces, antes de retirarlo, prepararemos un hilo en esta aguja con ojal, se pasa por el ojal y al retirar el flick cutter lo introducimos. Recuperamos el hilo con el recupera hilos que está en la caja del instrumental específico del ligamento. Este es el recupera hilos y así tendríamos listo nuestra parte del fémur. Entonces ahora quitaríamos esta guía de fémur y pondremos la de la tibia. Habitualmente se coloca con un ángulo de 55 grados. El mango de la guía tiene una pequeña muesca y se coloca ahí, en los 55 grados. Entonces volvemos a colocar la guía e introducimos también el flick cutter. Volvemos a hacer lo mismo, un agujero ciego colocando hacia atrás
Y antes de retirar el flip cutter de la guía, habremos preparado en la aguja con ojal otro hilo, en este caso la seda que os había comentado al principio del vídeo, para distinguirlo del hilo que hemos colocado en el fémur. Entonces pasamos la seda y lo recuperamos con el recupera hilos. De esta forma tendríamos dos hilos en la articulación, uno negro que nos indica la tibia y uno de color violeta que nos indica la parte del fémur. Entonces introducimos la plastia, la parte de arriba del tie rope RT, a través del hilo violeta que está en el fémur, tiramos de ella, y la parte de abajo la recuperaremos con la seda que hemos preparado. Entonces la chapa del tie rope se queda en el agujero ciego que hemos hecho en el fémur, y para fijar la parte de abajo lo que haremos es sacar una chapa aparte, que como podéis ver viene sola, sin ningún hilo, y se coloca en la parte de la tibia para fijar el tie rope ABS que habíamos preparado en la parte de abajo. Para que os hagáis una idea, como veis, aquí está la primera chapa, la que hemos colocado con el tie rope RT, y aquí abajo la del tie rope ABS. Y así quedaría nuestra reparación del ligamento cruzado anterior con la técnica All Inside. Ahora vamos a pasar a explicaros la otra técnica, la del tornillo interferencial. Entonces, la primera parte, la parte del fémur, será idéntica, colocaremos igualmente un tie rope RT, pero en la parte de la tibia, en vez de colocar una chapa, colocaremos un tornillo interferencial, como este. Entonces, la primera parte, el primer paso para colocar la plastia en el fémur, el paso es idéntico al de la técnica anterior, la técnica de All Inside. Usaremos la misma guía extraarticular, la cánula del flip cutter y un flip cutter. En el caso de la tibia, cogeremos la misma guía también, pero esta vez colocaremos la guía de la aguja punta broca. Se introduce a través de la cánula y se pasa una aguja de punta broca, como podéis ver. Pasamos la aguja, retiramos la guía extraarticular y a continuación pasaremos una broca. En este caso es del 9, entonces recordad que las brocas hay de diferentes tamaños y siempre tiene que concordar con el tamaño del flip cutter, que es el tamaño que hemos medido en la regla. Si hemos puesto un flip cutter de 9 arriba, usaremos una broca de 9 abajo. Pasamos la broca, que como veis es canulada, y en la parte de abajo, al preparar la plastia, habremos colocado un hilo, un bicril normal para traccionar de la plastia, y a través del agujero hecho colocaremos un litinol que va hacia la parte de abajo de la plastia. Entonces cogeremos el destornillador canulado, colocamos el tornillo del tamaño adecuado y pasamos a través del litinol. Y así quedaría fijado en la parte de arriba con el tie rope RT y en la parte de abajo con el tornillo interferencial. Y así quedaría nuestra reconstrucción del ligamento cruzado anterior con tornillo interferencial.